Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En este tutorial te voy a guiar paso a paso para que puedas tejer estas lindas sandalias de plataforma. Vamos a trabajarlas uniendo la plantilla con la suela. Emplearemos puntos básicos para luego pasar a tejer el punto malla o el punto red, como también se le denomina. Seguidamente haremos unas cuantas vueltas en sentido vertical para lograr el talón y poder sujetarlas con este estilo. No es indispensable tener la herramienta para colocar estos ojetes, así que a continuación te voy a decir cuáles son esos materiales que vamos a emplear para que puedas tejer estas lindas sandalias. Los materiales que vamos a emplear para tejer estas sandalias te los voy a describir a continuación. Necesitaremos un par de suelas con su respectiva plantilla. Estas suelas pueden ser de plataforma, pueden ser bajas, incluso pueden ser completamente planas. Las suelas las vamos a tener perforadas. Si quieres aprender a perforar las suelas, déjame un comentario y te envío el enlace que te lleva directo a ese tutorial donde explico cómo vas a hacer estos orificios, a qué distancia, cuáles son los materiales que vas a emplear o las herramientas que vas a necesitar para poder hacer las perforaciones. También, si no tienes suelas y quieres aprender a reciclar o reutilizar suelas, déjame un comentario y te envío el enlace que te lleva directo a ese tutorial de cómo reciclar suelas. Emplearemos también hilo de nylon. Yo voy a trabajar con esta marca del calibre número 12. El hilo no debe ser superior a 2 milímetros de grosor. Si quieres saber los tipos de hilo de nylon que yo recomiendo, déjame un comentario y te envío esa lista de hilos que puedes conseguir según el país donde te encuentres. Necesitaremos aguja de tejer acorde al grosor del hilo. Yo voy a trabajar con una aguja del 225. También tijeras, 2 gomitas o ligas, separadores de puntos, cinta métrica, y esta herramienta es opcional para poder colocar los ojetes, es decir, inclusive sin los ojetes también funciona la sandalia. Comenzamos. Vamos a iniciar con el pespunte en la plantilla. Introducimos la aguja en uno de sus orificios, tomamos el hilo de esta forma, lo pasamos, llevamos este extremo entre los puntos, tomamos hilo y cerramos. Repetimos el procedimiento: introducir aguja, tomar el hilo y acá volver a tomar hilo para cerrar. Vamos llevando este hilo entre los puntos. Vamos al siguiente orificio, introducimos, sacamos y cerramos. Es hacer 2 medio puntos o 2 puntos bajos en cada uno de los orificios. Si la distancia entre un orificio y otro es muy larga, hacemos un tercer medio punto. Así. Llevando este, lo vamos ocultando en la parte trasera, pasamos y cerramos. Volvemos otra vez, introducimos, tomamos, volvemos a tomar hilo y cerramos. Nos vamos al siguiente, introducimos aguja, tomamos hilo y cerramos. Este procedimiento lo vamos a hacer por todo el contorno de esta plantilla, de esta forma. Terminé de darle la vuelta. Cuando lleguemos acá, vamos a trabajar o a cerrarlo con punto deslizado. Pasamos aguja, tomamos hilo, acá deslizamos. Bien, y vamos a esconder este extremo de hilo por la parte trasera hasta perderlo en su totalidad. Lo vamos llevando por acá. Estos restos de hilo los vamos a cortar para que cuando estemos uniendo plantilla con suela no nos interrumpan. Y de esta manera hicimos el pespunte en la plantilla. Vamos a iniciar con el pespunte en la suela. Para eso necesitamos delimitar cuál es la abertura que nosotros queremos allí. Y lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos la cinta métrica. En este caso yo voy a trabajar a partir de una abertura de 3 centímetros.
y mido desde el orillo hasta donde estén esos 3 centímetros, y justo allí, fíjense, donde tengo los 3 centímetros, comienzo el pespunte. Introduzco la aguja y vamos a comenzar igual que hicimos con la plantilla. Dejamos aquí este extremo que vamos llevando entre los puntos y decimos 1, volvemos a introducir la aguja y un segundo punto. Cerramos aquí. Nos vamos inmediatamente al orificio que sigue, introducimos aguja, tomamos hilo y cerramos. Repetimos el procedimiento, introducir aguja, tomar hilo y cerramos. Este pespunte lo vamos a hacer por todo el contorno hasta llegar donde habíamos iniciado. Terminé ya todo el recorrido de ese contorno de la suela. Nos vamos igual donde habíamos iniciado, pasamos la aguja, tomamos hilo y hacemos punto deslizado. No vayan a cortar el hilo, que continúo. Vamos ahora a unir la plantilla con la suela. Tenemos acá la plantilla y nos vamos a ayudar con las gomitas o las liguitas para que no se vaya a estar corriendo. Lo colocamos acá y colocamos otra para poderla sujetar. Un detalle importante es que se aseguren de que quedó bien colocada de un extremo al otro, y vamos a ir uniéndola con medio punto. Acá, una vez que ya nos cercioramos de que esté bien, vamos a unir plantilla con suela. Estamos acá, nos vamos a la plantilla, introducimos aguja, tomamos hilo y hacemos ese primer punto. En lo sucesivo vamos a ir haciendo este procedimiento, es decir, tomando un punto de la suela y pasándolo por la plantilla. No van a coincidir los puntos, lo importante es que vayamos haciendo esta unión con medio punto de esta forma. Aguja por plantilla, por la suela, luego la aguja por la plantilla, tomamos hilo y cerramos. Igual con medio punto, volvemos al siguiente de la suela. Suela, ven, suela, plantilla, tomamos hilo y cerramos. No es necesario colocar pega, ya con este procedimiento queda perfecto la unión. Acá, suela y plantilla. Pasamos y cerramos. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno hasta llegar acá. Ya estoy terminando la vuelta que me permitió unir plantilla con suela. Nos vamos nuevamente donde habíamos iniciado, pasamos aguja, tomamos hilo y cerramos con punto deslizado. No me vayan a cortar el hilo para indicarles cómo vamos a empezar a hacer la parte superior o capellada. Vamos a tejer la parte delantera o capellada. Estando acá donde habíamos terminado la unión, vamos a colocar el hilo de esta forma, alineándolo, y justo allí en este extremo vamos a colocar un marcador. Voy a tejer 16 cadenetas al aire, así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cuando me una acá con medio punto, lo voy a contar como si fuese el punto 17. Bien. Una vez que uní acá con medio punto, voy a tejer 2 puntos deslizados. Llevo la aguja de esta forma, paso la aguja, tomo hilo y deslizo. Paso la aguja por acá, tomo el hilo
y deslizo. Donde hice el segundo deslizado voy a colocar un marcador. Voy a girar y comenzaremos en el tercer punto, 1, 2, 3, que realmente fue el medio punto con que nos unimos acá. Este es el medio punto con que nos habíamos unido. Este sería el número 1 y voy a hacer un medio punto por cada cadenita. Entonces llevo 2, este sería el 3, acá, este sería el 4, el 5, el 6, el 7, el número 8, voy acá, este sería el punto 17, que es el último de las cadenitas, y donde empecé la unión, donde empecé, sería el 18. Luego voy a tejer 2 puntos deslizados, uno acá, uno, y en el siguiente, ahí lo voy a tomar bien porque se me viene incompleto, un deslizado y un segundo deslizado. Donde hice el segundo deslizado, que voy a repetir, 2 deslizados. Donde hice el segundo deslizado voy a colocar un marcador de puntos. Giro, voy a comenzar en el tercer punto. Vean, acá, 1, 2, el tercero sería este que está acá. Y si todo está correcto, me deberían de dar 19 puntos. Aquí llevo 1, voy al siguiente, 2, el siguiente 3, el siguiente 4, voy a continuar. Hasta acá llevo 16 medio puntos. Este sería el 17. Este que está acá sería el 18. Ay, se me soltó, disculpen ahí. Voy a repetir el número 18, que es este. Y el 19 sería donde está el marcador. Después que hicimos este, vamos a tejer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Coloco el marcador. Es importante que coloquen los marcadores porque así van a saber hasta dónde van a tejer. Giramos, volvemos otra vez con el mismo procedimiento. Comenzamos en el tercer punto, 1, 2, el tercero sería este. Y si todo está correcto, en esta vuelta me deberían de salir 20 medio puntos. Ya acabo de hacer 1, 2, 3, 4, voy a acomodar este para que no se me salga, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, acá 16, 17, acá sería el 18, este sería el 19, acá, y donde está el marcador sería el número 20. ¿Qué voy a hacer ahora? 2 deslizados. Sería uno en el que sigue, ¿verdad? En el que sigue un deslizado y en el que sigue un segundo deslizado.
Coloco el marcador donde tengo ese segundo deslizado y hago el mismo procedimiento, es decir, giro, comienzo en el tercer punto hasta llegar al marcador. Aquí me deberían de dar 21 puntos. ¿Dónde está el marcador? 2 deslizados, giramos, comenzamos en el tercer punto y acá me debería de dar ya va, aquí me dio 20, aquí me debería dar 21, luego aquí 22, 23, 24, 25 y vamos a llegar hasta tejer 26. Algo que les quería decir, ustedes son los que definen cuál es la abertura que nosotros queremos aquí. Esta cantidad de cadenetas, yo he hecho varias con esta cantidad y me parece que es la apropiada. Entonces regreso cuando yo tenga de este lado 26 puntos como lo tengo acá. Ya tejí hasta que aquí tengo 26 puntos. Les comento, si ustedes deciden hacer más cadenetas acá porque resulta que lo quieren más amplio, o si deciden hacer menos cadeneta porque lo quieren más ajustado, lo importante es que tejan 9 vueltas. Bien, una vez que llegamos acá sin hacer los puntos deslizados, vamos a tejer 3 medio puntos acá en la base de esta forma. 1, vamos con el segundo y vamos con el tercero, y con esto iniciamos lo que será el punto red o el punto malla, que sería este. Giramos y vamos a tejer 3 cadenetas al aire, 1, 2 y 3, y contamos a partir de este 1, 2 y 3 y hacemos medio punto. Ahora vamos a tejer 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5, y contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos medio punto. Volvemos otra vez, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá 1, 2, 3, 4 y en el 5 medio punto. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos venimos acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá volvemos otra vez, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y decimos 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Ya va que se me viene incompleto acá. Y acá en los extremos, como lo hice al principio, vamos a tejer 3, 1, 2 y 3, y contamos 1, 2 y 3. Tejemos medio punto. Ok, me salieron un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aros. Ahora vamos a rellenar cada uno de esos aros. Si aquí en estos extremos solamente hicimos 3 cadenitas, entonces solamente vamos a poner 3 medio puntos. 1, 2 y 3. En estos recuerden que hicimos 5 cadenitas, entonces hacemos 5 medio puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos acá, 5,
1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente, 5 también, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así 5, 5 y en este último 3. Ya llegué de este lado. Repetimos el mismo procedimiento. Vamos a tejer 3 medio puntos acá. 1, 2 y 3. Acá. 3 medio puntos. Tejemos 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3, giramos, vamos a contar 3, ¿verdad? A partir de este, es decir, 1, 2 y en el tercero vamos a tejer medio punto, acá. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Venimos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Nuevamente 5 cadenitas al aire, 1, 2, 3, 4, 5. Acá, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejemos medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y en el número 5 medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y acá el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Venimos otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Y como llegamos casi al final, ahí lo voy a repetir porque se me salió acá. Acá tejemos 1, 2 y 3 cadenitas. Nos vamos acá y decimos 1, 2 y 3. En los extremos siempre serán 3 cadenitas y contar los 3 espacios. Acá. Como pueden ver, aquí con este procedimiento nos salió un arito más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este último es el número 8. Recuerden que la vuelta anterior me había dado 7 aritos y volvemos nuevamente a rellenar los aritos, en este caso con 3 medio puntos, en los demás con 5 y en el último con 3. Es decir, acá en los extremos 3 medio puntos, 1, 2 y 3. En los restantes 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 5, 5, 5, 5 y acá 3. Bien, ya terminé esta vuelta. El procedimiento es muy repetitivo. Una vez que terminen cada vuelta, cuando estén de este lado, vamos a tejer 3 medio puntos. Giramos y hacemos 3 cadenitas al aire, contamos 3 y allí hacemos medio punto. 5 cadenitas al aire, contamos 5 y allí un medio punto. Así sucesivamente. Y en el último aro vamos a hacer 3 cadenitas, contamos 3 puntos y allí medio punto. Girar y colocar tantos medio puntos como cadenitas tenemos. Esto lo vamos a hacer por un total de 8 vueltas. Fíjense, en esta primera vuelta nos dieron 7 aritos. En la siguiente nos va a dar 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a hacer un total de 8 vueltas así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Hasta que al final tenemos un total de 14 aros. Regreso cuando lo tenga de ese tamaño. Ya tejí las 8 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso me da un total de 14 aros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos ahora a tejer lo que será esta parte de la siguiente manera. Una vez que terminamos acá, nos vamos a ir al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Nos vamos al que sigue y hacemos un segundo punto deslizado. Donde hicimos el segundo deslizado, allí vamos a colocar un marcador de puntos. Vamos a girar y comenzamos en el tercer punto. Acá. Vean. Este sería 1, este sería 2, comenzamos acá. Y vamos a tejer a partir de allí 17 medio puntos. 1, 2, 3, así hasta tener 17. Ya tejí los 17 medio puntos, vamos a girar y comenzamos en el punto que le sigue a la aguja acá, no en este, sino en el que sigue a la aguja. Y tejeremos nuevamente 17 medio puntos. 1, 2, 3, 4, así hasta tener 17, que en teoría debería ser hasta donde está ese marcador. Hasta acá llevo 15, este sería el número 16 y donde está el marcador sería el punto 17. Quito el marcador, tejo nuevamente 2 puntos deslizados acá. En el que sigue sería este. Un deslizado, un segundo punto deslizado y ahí lo voy a hacer bien porque se me vino incompleto acá. Y donde hice ese segundo deslizado coloco el marcador. Giro nuevamente y comienzo en el tercero. 1, 2, el tercero sería este. Y tejo nuevamente 17 medio puntos. 1, 2, llevo 16 y este sería el número 17. Giro nuevamente, comienzo en el punto que le sigue a la aguja, no en este sino en este, y tejo 17 nuevamente hasta el marcador, 2 deslizados, giro, comienzo en el tercero, tejo 17. Esto lo voy a hacer por un total de 10 vueltas. Ya tejí las 10 vueltas. Vamos ahora a realizar el mismo procedimiento, pero vamos a hacer ahora los ojales. Es decir, hacemos 2 puntos deslizados. Vamos a comenzar en el tercer punto. 1, 2, 3, acá. Y vamos a hacer 1, 2 medio puntos. Tejemos 1, 2 cadenitas al aire y solamente nos vamos a saltar un punto, vamos al siguiente. Ya hicimos el primer ojal. Venimos otra vez, tejí un punto, un segundo punto. Hacemos 2 cadenitas al aire, salto 1 y tejo 1 y 2. Hicimos el segundo ojal. Vamos a tejer 2 cadenitas al aire, me salto un punto y hago 1 y 2. Llevamos el tercer ojal. 2 cadenitas al aire, me salto un punto y hago 1
y 2. Ya hice el cuarto ojal. 2 cadenitas al aire, me salto 1 y tejo 1 y 2 puntos. Con esto hice 5 ojales. Giro y ahora voy a comenzar igual en el punto que sigue a la aguja y voy a tejer solamente donde hice las 2 cadenitas, solamente voy a tejer un medio punto, ¿verdad? Lo demás, punto sobre punto. Voy a corregir aquí, acá, punto sobre punto, y donde hice las 2 cadenitas al aire solamente voy a tejer un medio punto. Ok, fíjense, ahí se definen los ojales. Aquí está uno, aquí está el otro. Continúo acá, 1, 2, y donde está el ojal solamente tejo un medio punto. Acá 1, 2, viene el siguiente ojal, solamente tejo uno allí. Acá 1, 2, dentro de este ojal solamente uno. Acá venimos 1, 2 y hacemos un último punto acá. Y ya podemos cortar el hilo. Ya hicimos esta parte. Fíjense, nos salieron los 5 ojales. Acá 1, 2, 3, 4 y 5. Ya corté el hilo acá. Vamos a hacer el que corresponde a este lado. En este caso vamos a contar 17 puntos. Colocamos el marcador y es allí donde vamos a iniciar. Acá pasamos la aguja y comenzamos el mismo procedimiento que hicimos de aquel lado. Yo inicio así y a partir de allí comienzo a hacer los 17 medio puntos y es el mismo procedimiento. Al finalizar, 2 deslizados, iniciar en el tercero y cuando vengamos en la parte superior lo vamos a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Igual lo van a hacer por 10 vueltas y el mismo procedimiento para hacer los ojales. Ya terminé los ojales, ¿verdad? La pieza de este lado. Entonces la idea era terminar acá en la parte superior para hacer una vuelta de contorno de medio punto y lo hacemos empezando por acá, medio punto, en el espacio siguiente medio punto. ¿Ves? Donde veamos los espacios, allí vamos a hacer medio punto. Acá, acá, así vamos a ir. Cuando llegue acá les voy a decir qué es lo que vamos a trabajar. Estoy acá en los espacios donde están los aros y en cada uno de ellos, fíjense, ya hice acá los medio puntos. En cada uno de estos aros solamente vamos a trabajar 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Ya hice este aro. Nos vamos al siguiente donde solamente vamos a hacer 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Nos vamos al siguiente aro y solamente hacemos 3. Esto con la idea de que se recoja un poco para que no queden tan anchos y no se vaya a salir este zapato. 3. Así vamos a ir de a 3 en cada uno de los aros. Hacemos medio punto acá en la parte superior y ya regreso. Estoy acá que ya hice el medio punto en el otro ojal y un detalle. Vamos a traernos esta hebra que todos deben tener acá y vamos a hacer medio punto acá también bajando por estas donde están los ojales acá.
Ya van a saber el motivo por el cual me traigo esta hebra para acá. Bueno, para esconderla, y no la escondo hacia acá porque acá vamos a hacer punto deslizado. Entonces nos venimos escondiendo la hebra en esta forma por toda esta pieza donde va el ojal. ¿Ven? Esta vuelta de contorno se hace para darle un mejor acabado. Siempre yo lo hago cuando trabajamos con bordes. A mí me gusta hacerle ese borde, y valga la redundancia, de medio punto o cualquier puntada decorativa. Nos vamos a ir acá. Medio punto. Medio punto. Ese resto de hebra que queda en el borde la pueden cortar, esta, ¿ok? Acá. Y ya les voy a explicar el motivo por el cual esa hebra la escondimos allí. Llegamos aquí. Entonces, en esta parte del talón vamos a hacer punto deslizado para que el borde no quede tan pronunciado allí. Si yo escondía esta hebra hacia acá con punto deslizado, no funciona porque no quedaría incorporada. Entonces vamos a trabajar acá. Déjame enfocarme mejor. Vamos a hacer punto deslizado, que es un punto que no se nota mucho, hasta llegar donde está el otro espacio de los ojales. Vamos a hacer punto deslizado hasta acá. Ya hice el punto deslizado y comenzamos a trabajar en la parte donde están los ojales para igualarlo con el otro, porque como en la otra hicimos una vuelta también, vamos a trabajar acá medio punto hasta llegar a la parte superior. Ya ustedes deciden si quieren más alto en esta parte, le pueden hacer otra vueltica, pero yo considero que así es suficiente y queda como un tipo de sandalia botín. Acá, justo cuando lleguemos al borde, ya vamos a poder cortar el hilo, y paso después a explicarles cómo vamos a hacer ese cordón que nos sirve para sujetar. Acá. Entonces, cuando lleguemos acá a esta parte superior, hacemos punto deslizado, dejamos la hebra larga, la podemos cortar y la escondemos entre los puntos. Para hacer el cordón procedemos de la siguiente manera. Vamos a hacer una tira de cadenetas que mida aproximadamente 1,30 m. Vamos a ir cadenita por cadenita, 1,30 m de longitud. Luego de haber hecho la cadenita, vamos a regresarnos con punto deslizado en cada una de ellas, de esta forma. Punto deslizado, así, en cada una de las cadenitas, acá. Bien, por toda ella. Fíjense, en mi caso, yo como tengo la herramienta de colocar los ojetes, se los coloqué. Sin embargo, si no tienen la herramienta, pueden perfectamente trabajarlo sin esos ojetes. Para las personas que tengan la herramienta, procedemos de la siguiente manera. Vamos a introducir estas piecitas acá. Y teniendo la herramienta, fíjense, del lado donde está el orificio acá, vamos a colocarlo de esta forma y simplemente apretamos. ¿Ok? Venimos con el siguiente, lo introducimos por el orificio y tengan en cuenta eso, ¿verdad? Que tiene que ser por el lado donde está allí el orificio de la herramienta. Lo colocamos así y acá apretamos. Bien, esto lo vamos a hacer con todos los que correspondan, en este caso son 5.
Y así quedaron las sandalias que me acompañaron a tejer a lo largo de este tutorial. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte a mi canal, compartir y dejarme en comentarios si quieres que te envíe el tutorial de cómo reciclar suelas, de cómo perforarlas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta acá.